bien, primero, orad por los ministros. Y segundo, hay que orar para que el Señor abra la puerta y se pueda dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Qué es lo que hay que dar a conocer? El misterio de Cristo. ¿Alguna otra cosa? No. El misterio de Cristo. Ahora vamos a ver a quién hay que predicar y cuál es ese misterio de Cristo. Pablo estaba preso en Roma, pero él no pide que las puertas de la cárcel se abran y así pueda predicar mejor el Evangelio, no. Él lo que pide es que lo que se abran sean las puertas del cielo y así el Evangelio pueda correr por todo el imperio, incluso estando él en prisión. Pablo pedía oración para que el Señor abriera las puertas del cielo y así el Evangelio pudiese llegar a todas las personas con las que él tenía trato, soldados que le estaban custodiando incluidos, y a los de la casa de César. Esto lo sabemos porque al inicio de la carta a los filipenses, carta que según todos los indicios también la escribió desde esta prisión en Roma, pues Pablo dice que en sus prisiones se han hecho patentes, ¿no? Sus prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio, o sea, a toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La prisión en Roma le sirvió a Pablo para hablarles de Cristo casi con toda seguridad a la guardia pretoriana que estaba con él, custodiándole, y a todos los demás, dice. ¿Quiénes serían todos estos demás? No lo sabemos, pero muy probablemente el testimonio de Pablo a los guardias que lo custodiaban en la prisión se haría patente a mucha gente en Roma, incluyendo a los de la casa de César. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación que probablemente tenga bastante sentido. Los soldados convivían muchas horas con Pablo y nos podemos imaginar de qué les escucharía hablar a Pablo. Del misterio de Cristo revelado a los gentiles, ¿verdad? Escucharle predicar, ver su paciencia y confianza en el Señor a pesar de llevar tantos años en cautiverio. Observar cómo recibía a todos los que venían a visitarle, escuchar la redacción de las cartas que escribía a las iglesias y comprobar la tranquilidad de cómo recibía las noticias que le llegaban sobre su causa, seguro que dejó impresionados a los soldados, a ellos y a los de la casa de César. Esto, lo de la casa de César, lo sabemos porque al finalizar esta carta, así como al comenzar la carta a los filipenses habla del pretorio, al finalizar en el versículo último, no en el anterior, dice que además menciona específicamente a los de la casa de César. Dice Pablo despidiéndose de los filipenses: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. ¿Quiénes eran estos de la casa de César? ¿Y por qué saludaban a los creyentes que estaban en Filipos? Bueno, sin descartar que alguno de ellos fuera realmente familiar de César, seguramente que hace referencia a los criados que servían en el palacio del emperador y a los que Pablo probablemente les presentó el misterio de Cristo, o igual ya estaban convertidos, es igual. Lo importante es que Pablo cumple en la cárcel su función. Presenta el Evangelio a los no creyentes y confirma en la fe de aquellos que se han entregado al Señor. Ese es básicamente el ministerio y por lo tanto, por lo que hay que pedir, básicamente el ministerio de un pastor, además del de la oración. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo desde la cárcel. Así que aquí vemos a través del ejemplo de Pablo que el misterio de Cristo se ha de presentar a todo el mundo. ¿De acuerdo? ¿A quién? A todo el mundo. ¿Qué es el misterio de Cristo? ¿Qué es dar a conocer el misterio de Cristo? De hecho, ¿cuál es ese misterio? Pues el misterio consiste en que en Cristo Dios ha reconciliado al hombre, haciendo de ese hombre caído uno nuevo, revistiéndolo de Cristo. Y Pablo está preso por ese misterio. Es un misterio que le había sido revelado a Pablo de una manera excepcional. Lo dice él mismo, ya lo estudiamos el domingo pasado, cuando habla de su aguijón en la carne. Dice él:
y para que las grandezas de las revelaciones, o sea, la grandeza de las revelaciones que me han sido dadas, no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. También Pedro menciona esta grandeza de las revelaciones que había recibido Pablo, y lo menciona Pedro en su segunda carta. En su segunda epístola allí dice Pedro que Pablo escribe sus cartas con una sabiduría que le ha sido dada, desde el cielo evidentemente, sobre este misterio, pero que en casi todas ellas de sus epístolas hay cosas que son muy difíciles de entender. Estas cosas a veces difíciles de entender era porque la revelación de ese misterio del plan de Dios para el hombre había sido desvelado muy poco a poco hasta llegar a la explosión de amor que se ve en el Evangelio. Es una explosión de amor porque la buena nueva del Evangelio es que Dios se encarna y muere por el pecador. Esto aún hoy, y a pesar de estar tan acostumbrados a oírlo en nuestro ambiente cristiano, si lo piensas y lo reflexionas un poquito, es muy difícil entenderlo. ¿Cómo que Dios se hace hombre? Y además, ¿cómo que muere en el lugar de aquel que lo desprecia? Los judíos esperaban otro tipo de Mesías y otro tipo de reino. Y de repente les llega esta revelación. Cristo no vence militarmente a sus opresores romanos, sino que se entrega humildemente y muere por el hombre. Y en esa entrega y muerte, si es que la hago mía, Él me lleva a su reino. Reino que no es de este mundo y que además le es entregado también a los gentiles. ¿Te imaginas a los judíos escuchando esto? Cristo, el Mesías esperado, salvando a todos los que acepten ser salvados, gentiles incluidos, muriendo y resucitando una nueva vida en su lugar. Este es el misterio. La persona y la obra redentora de Cristo sobre una cruz. Esto es lo que hay que presentar. Nadie se lo podía imaginar. Por eso habla de un misterio. Siempre nos quedamos por debajo de las expectativas de Dios, ¿no? Y qué bueno que sea así. Estaba escrito, pero como siempre pasa con la palabra de Dios, la interpretación que los hombres hacen de sus profecías siempre se queda muy por debajo de la realidad que Dios nos tiene preparada. El misterio es Cristo. Cristo es el Evangelio. El Evangelio es la obra de salvación pensada, preparada y realizada por Dios mismo en Cristo y por Cristo. Obra que es necesaria aceptar para poder ser salvos. Este es el misterio. Puro amor, por eso es un misterio. Pura misericordia, inmensa misericordia que se desborda sobre un hombre que le odia a Dios y que no quiere saber nada de él ni de su hijo. No me digas que esto no es un misterio. Pues como digo, como dice Pablo, esto es lo que hay que dar a conocer. Muy bien, voy a hacer un pequeño resumen. Primero hemos visto que hay que orar por los ministros, ¿verdad? Por fuerzas, por renovación, por su familia, por sus hijos, para que no caigan en el pecado, para que no abandonen el ministerio, para que Dios les sostenga, para que les dé la victoria en su lucha contra el enemigo que les quiere destruir, a todos, pero especialmente a ellos. Y orar para que hablen como deben hablar. Esto lo veremos cuando lleguemos al versículo 4. Y lo segundo que hemos visto en este versículo 3 es que hay que orar para que el Señor abra la puerta de la palabra. Y de esta manera, no solo los ministros, sino cualquiera de nosotros, podamos predicar el Evangelio libremente y a todos. ¿De acuerdo? Estas son las dos cosas que hemos visto de este versículo, pero vamos a la tercera. Tercera cosa que vemos en este versículo es que hay que orar en cualquier situación, o mejor dicho, hay que orar para poder presentar este misterio en cualquier ocasión. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos dicho que Pablo estaba preso en Roma. Lo que a Pablo le había sido desvelado y que predicaba es un misterio. Es un misterio en donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
Esto no lo soportaban oír los judíos. Por eso Pablo estaba preso en Roma, por predicar este misterio. Hay que recordar que la acusación que le llevó hasta Roma a Pablo fue la de unos judíos de Asia que al verle en el templo de Jerusalén, alborotaron a toda la multitud porque decían que había metido a griegos más allá del patio de los gentiles y eso estaba castigado bajo pena de muerte. Esto lo podéis leer porque ya lo estudiamos en el libro de Hechos al final, desde el capítulo 21 hasta el final del libro. Bien, toda esta situación de la causa de Pablo duró varios años. Y estamos en este punto porque Pablo está escribiendo esta carta a los colosenses por esta situación, ¿de acuerdo? Digo que duró varios años, pero el punto del versículo 3 es este. Pablo aprovecha cualquier oportunidad que Dios le da para predicar el Evangelio aunque él esté preso. Y por lo tanto esta es la enseñanza para nosotros. De hecho, él sabe que Dios es soberano. Y si está preso es porque Dios en su designio ha determinado que él ahí tiene algo que hacer. ¿Te das cuenta? Y Pablo no pierde el tiempo con lloros, ni quejas, ni porqués. Esto es lo que estamos aprendiendo. Él sabe que es siervo de Jesucristo y quiere dar a conocer el misterio de Cristo por el cual está preso, punto. No se plantea otra cosa.